del verso 27 al 32. Lucas capítulo 5, de los versos 27 al versículo 32. Cuando lo encuentre, por favor, le voy a invitar que se ponga en pie, hermano, y lo lea. Leamos estos versículos, de manera alternada. Nos unimos todos en el verso 32. Dice así: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora te pido, te suplico, Padre eterno, que uses nuestra vida y nos hagas entender tu palabra y tu voluntad, Señor, y nos hagas poner en práctica el día de mañana. Habla nuestro corazón, habla a nosotros, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano, por favor? Gloria al Señor. Muy bien, pues como usted se dio cuenta, la semana pasada iniciamos una nueva serie de enseñanzas, en esta ocasión, ¿verdad?, basadas en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hoy por tema tenemos: evangelice a los pecadores. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor? Muy bien, gracias, hermano. Evangelice a los pecadores. Y esto es algo sumamente importante, debemos entender para nosotros como iglesia. Y bueno, ¿por qué la palabra es tan insistente, verdad, en que proclamemos el Evangelio? ¿Qué hacen las grandes marcas, hermano, para poder vender? Publicidad, ¿verdad? Lo primero que pensamos cuando hablamos de ventas es en la publicidad. Entonces, el secreto de que una marca se mantenga en el mercado es su publicidad, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, de Coca-Cola. Es una marca que podríamos decir se vende sola. ¿Cuántos de nosotros al salir no se nos antoja, verdad, una comida con una Coca-Cola? Bien, pues ustedes se dan cuenta de lo que más anuncios hay en la televisión o en los medios de comunicación sobre esta marca, y desde que inició no ha dejado de darse publicidad, porque sabe que es a través de la publicidad que tarde o temprano alguien va a comprar su producto, ¿cierto? Y más cuando hace mucho calor. Bien, pues así es el Evangelio. El Evangelio lo tenemos que, ¿qué, hermano? Anunciar, publicar. Y nosotros somos los encargados de darle esa publicidad, ese anuncio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tarde o temprano los pecadores tienen que conocer a Cristo si nosotros lo hacemos. Pero ¿qué pasa si nosotros dejamos de publicarlo? No van a conocer a Cristo. Si dejamos de anunciarlo, los pecadores no se van a convertir, no van a venir a Cristo, no van a conocer el Evangelio y por tanto no serán libres de la condenación eterna. Es por eso que la iglesia debe de predicar, anunciar, y por eso la palabra de hoy, ¿verdad?, aunque es reiterativa y tal vez repetitiva para algunos, hoy nos dice: evangelice a los pecadores. Gloria al Señor. Y bueno, tenemos 3 citas bíblicas que vamos a considerar el día de hoy: Marcos 16, Lucas 5 y Efesios 2. Pero iniciamos con Lucas, ¿verdad? Nuestro texto de oro antes de continuar es 1 Timoteo 1:15.
Y solamente esta frase, hermano, la vamos a repetir, que dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. 1 Timoteo 1:15. Ahora usted, hermano, por favor. Gloria al Señor. Y decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese era el propósito de Cristo para venir a esta tierra: salvar al pecador. Y para eso dejó a su iglesia. Por eso fundó una iglesia, para que la iglesia proclame el evangelio y el pecador entonces pueda salvarse a través del sacrificio de Cristo. Gloria al Señor. Recordemos que Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos, para salvar a los pecadores. Número 1, vemos que nosotros como iglesia debemos de buscar a los perdidos. Y es que Dios, hermanos, siempre, como lo hemos visto en su palabra, Dios toma la iniciativa y Dios es el que busca. Gloria al Señor. Y nosotros como su cuerpo, como su iglesia, tenemos entonces que ir y buscar al perdido, a esa oveja que se perdió, ¿verdad? Dice que el pastor tenía 100 ovejas y perdió una, y las 99 las dejó en el redil. ¿Y qué hizo? Salió a buscar la que se había perdido, y cuando la encontró, la tomó en sus brazos, ¿verdad? La curó, sanó sus heridas y al redil volvió. Es una canción, ¿verdad? La estoy recitando la letra de la canción, pero todos conocemos, gloria a Dios, la historia, ¿verdad? Dice la canción: y al redil, y la palabra del Señor, y al redil volvió. Gloria al Señor. Entonces vemos que Cristo Jesús sale a buscar la oveja perdida. Y aquí lo vemos, hermano, en estos versículos que leíamos de Lucas capítulo 5, verso 27, dice: después de estas cosas salió y vio a un, ¿qué, hermano? Repita, por favor. Un publicano. ¿Y por qué hacemos énfasis en la palabra publicano? ¿Alguien recuerda que era un publicano? Muy bien, hermano Javi, gracias. Era un recaudador de impuestos. ¿Y estos impuestos para quién eran? Para el gobierno de aquel entonces, ¿verdad? Pero ese gobierno no era un gobierno judío, sino que era ¿qué tipo de gobierno era, hermana, por favor? Romano, ¿verdad? Gloria al Señor. Bien, entonces vemos que Jesús reunió a un grupo de seguidores a quienes confiara esa misión. Entre ellos estuvo este hombre llamado Leví, o también mejor conocido como Mateo, ¿verdad? Leví o Mateo es la misma persona, y esta persona era un recaudador de impuestos. Y sabemos que era una profesión despreciada por los judíos, porque el recaudador de impuestos se consideraba un traidor. ¿Qué hacía un recaudador de impuestos? Cobraba los impuestos que imponía Roma. Pero ahí no estaba el pecado, ahí no estaba la maldad. Lo que hacían estos hombres es, por ejemplo, si Roma decía: vas a cobrar un denario por familia de impuesto a la semana. A la semana, cada familia judía me tiene que dar un denario por familia, ¿sí? Por casa. Entonces, el recaudador de impuestos iba cada semana y decía: me tienes que dar 3 denarios. Y entonces el recaudador de impuestos cobraba lo que quería, porque Roma decía que solamente era un denario, pero el recaudador de impuestos iba y cobraba 2, cobraba 3, cobraba 4, lo que él quisiera. Y entonces, ¿verdad?, esta gente entregaba a Roma un denario y se quedaba con 2, con 1 de más, con 2, con 3, los que fuera necesario. Es decir, le robaba
al mismo pueblo. Y esta gente, obviamente, al hacer esta práctica, ¿qué pasaba? Se volvía muy rica. ¿Recuerda el caso de Zaqueo? Zaqueo era un publicano y era extremadamente rico, que cuando se convierte dice: voy a pagarle a todos los que les debo, les voy a pagar, y la mitad de mis bienes las voy a entregar a los pobres. Imagínense qué tan rico era, que pagó sus deudas a los que había defraudado y todavía le quedó para la mitad de sus bienes entregarla. Entonces era gente muy rica en aquel entonces, pero porque practicaban ese tipo de acciones. Entonces un recaudador de impuestos era una profesión despreciable para los judíos. Eran traidores y eran ladrones, ¿verdad?, de su propio pueblo. Pero Jesús, ¿qué hace cuando ve a este pecador? Dice que estaba él sentado al banco de los tributos públicos, estaba haciendo esa profesión desagradable para muchos, pero cuando le ve Jesús, le dice: sígueme. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque el Señor sale a buscar, y cuando nos encuentra, ¿qué nos dice? Sígueme, ¿verdad? El Señor dice: sígueme. Gloria al Señor. Vamos a esperar un tiempo para hacer entrar, por favor. Gloria a Dios. Y vemos que este hombre, dice la palabra del Señor, y dejándolo todo, verso 28, se levantó y le siguió. ¿Cuál fue la respuesta de este pecador? Dejó su profesión, dejó su trabajo, y dice: dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y el verso 29 dice: y Leví le hizo un gran banquete en su casa. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Invita a Jesús a su casa, este hombre. Entonces su respuesta ejemplifica el cambio total de vida que ocurre cuando Jesucristo llama a alguien. ¿Eh? Cuando Jesucristo llama a un pecador, hermano, es porque Él quiere transformar su vida. Cuando Jesucristo nos hizo el llamado es porque Él quería, ¿qué, hermano? Transformar nuestra vida. Que nuestra vida ya no siguiera más en opresión, encadenada al pecado. Que ya no siguiera más con rencor, con odio, ¿verdad?, con vergüenza, con depresión, con angustia. El Señor, cuando viene a nuestra vida, es para cambiarnos por completo. Y es lo que pasó con Leví, mejor conocido como Mateo. Dejó de ser un recaudador de impuestos y se convirtió en un discípulo de Cristo. Y más adelante, en uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, de los principales, ¿verdad?, seguidores de Jesús. Entonces estuvo dispuesto a dejar su puesto de autoridad y opulencia para seguir a Cristo. Y vemos que en segundo lugar dice: hábleles del Evangelio a otros. ¿Qué hizo este hombre? Y vea lo que hace en el verso 29. Le hizo un gran banquete. ¿A quién? ¿A quién le hizo un gran banquete, hermano? A Jesús. Invita a Jesús a su casa, pero no solamente invita a Jesús. ¿Qué dice el verso, la frase siguiente? Léalo, por favor, hermano. Gloria al Señor. ¿Qué hace Leví? Sigue a Cristo, lo deja todo, conoce a Jesús, se convierte y organiza un banquete en su casa. ¿Y cuál era la finalidad de ese banquete? Que sus amigos publicanos, igual que él, que sus amigos pecadores, igual que él, pudieran tener un encuentro personal con Jesucristo. Que sus amigos pudieran conocer a Jesús. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dice: y había mucha compañía de publicanos. Era una reunión, ¿verdad? Yo me imagino a este Mateo cuando dijo: no, voy a hacer un banquete a Jesús, pero voy a invitar a mis amigos publicanos. ¿Por qué? Porque era la única gente que conocía probablemente.
Probablemente, ¿verdad?, sus vecinos lo odiaban, probablemente la gente con la que se rodeaba era solamente publicanos. Pues a ellos, va y ¿qué hace, hermano? Los invita, les invitó a comer a Jesús con sus amigos publicanos. ¿Y qué pasa? Recibe críticas, ¿verdad? Y de otros que estaban a la mesa con ellos, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos? Y ¿cómo los clasificaban, hermano? Pecadores. ¿Cómo es que estos, verdad, conviven con publicanos y pecadores? Y déjeme decirle que muchas veces este es un gran error que cometemos cuando nos convertimos a Cristo. ¿Cuál es el error? Pensar que ya no debemos de llevarnos con los demás. Es decir, bueno, mi amigo, como es bien borrachito y le gustan las fiestas, pues ya no me voy a llevar con él, porque yo ya no puedo ser igual de ebrio que él e ir a las fiestas con él. ¿Será esto correcto? No. Lo que debo de hacer es que a ese amigo, ¿verdad?, que frecuentaba, ahora decirle: mira, yo ya no tomo, yo ya no bebo, yo ya no voy a fiestas, pero quiero presentarte a Cristo. Quiero presentarte a Cristo. Así como tú me llevabas a tomar a las cantinas, ahora yo te quiero llevar a la iglesia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? No quiere decir que voy a seguir practicando lo mismo que practicaba, ¿verdad? De tomar, emborracharme, embriagarme y ese tipo de situaciones, pero tampoco quiere decir que me voy a alejar de esa persona. Al contrario, tengo que acercarme a esa persona. ¿Para qué? Para que ahora ella crea en Cristo Jesús. Amén. Muchas veces cometemos ese error, nos aislamos de la gente. Y fíjense, hermano, que es un error que cometió la iglesia en alguna época, cuando viene la persecución romana. Hubo muchos siervos de Dios que prefirieron el aislamiento, y es donde nacen los monjes cristianos, o bueno, estas personas que se aíslan, ¿verdad?, de todo por mantener la santidad. Había un hombre muy famoso conocido como San Atanasio, que este hombre, ¿verdad?, se aisló por completo de la sociedad, y con ellos mucha gente, mucha iglesia se apartó. ¿Y qué pasó? Que estos hombres que tenían que predicar el evangelio dejaron de predicarlo. En su aislamiento, ¿verdad?, en su búsqueda de la santidad, dejaron de predicar el evangelio, y entonces el evangelio dejó de proclamarse, y fue una de las consecuencias, ¿verdad?, que naciera, por ejemplo, como conocemos actualmente la iglesia, ¿verdad?, la iglesia católica apostólica, naciera gente o gente ocupara esos puestos eclesiásticos que no tenían conocimiento teológico ni de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los que eran verdaderamente santos y cristianos se aislaron y dejaron la iglesia en manos de gente perversa, sin conocimiento, sin preparación y sin un encuentro personal con Cristo. Entonces fue un error que cometió la iglesia primitiva. Pues no es un error que tenemos que cometer hoy nosotros, hermanos. Tenemos que convivir, y en esa convivencia aprovechar para hablarles de Cristo. No comportarnos como ellos, ¿verdad? No comportarnos como ellos, no participar de ellos. Bueno, ya estoy aquí en la reunión, sí, sirve una copa de whisky para que yo te hable de Cristo. No, hermanos. Sino decirle: ¿sabes qué? Yo no ingiero bebidas alcohólicas, pero mira, sí te puedo presentar a Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Por qué, hermano? Porque Jesucristo es muy específico, ¿verdad? Y le responde a los fariseos. Respondiendo, Jesús les dijo: los que están sanos, pues no tienen necesidad de un médico, ¿verdad? Los que están sanos, y muchos comentaristas dicen que Jesucristo hizo este comentario de una manera sarcástica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos hombres se consideraban justos, se consideraban buenos, se consideraban santos, pero Jesucristo realmente sabía que no lo eran. Y Jesús les dice: miren, ustedes que están sanos,
pues no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Quién, hermano, está necesitando de Jesucristo? Los enfermos. Los enfermos por el pecado, los que están enfermos físicamente, los que están, ¿verdad? Ayer, hace 8 días, recordando lo que enseñaban los hermanos, ¿verdad? Cuando Jesucristo se levanta en la sinagoga y lee los versículos de Isaías. ¿Alguien recuerda el texto, hermano? A ver, es un examen. ¿Quién recuerda la base bíblica de hace 8 días? ¿Sí? El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a quienes, a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos. ¿Qué más? Bueno, estudie, hermano, y dentro de 8 días se lo volvemos a preguntar. Gloria al Señor. Pero vemos que es eso, ¿verdad? Esa es la misión: ir a los pobres, a los esclavos, a los abatidos, a los afligidos, a los enfermos, a los que tienen necesidad. Gloria a Dios. Vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Entonces debemos de tener cuidado de no caer en esa actitud farisaica, ¿verdad? Y con esa actitud cerrarle las puertas a los que viven de un modo que nos molesta. No, hermanos, cuando vemos a alguien que tiene necesidad, ¿verdad? Que está en la calle pidiendo a lo mejor una limosna, o alguien que se dedica a algo que a nosotros moralmente nos desagrada, no le cerremos las puertas. Esa gente tiene necesidad de Dios. ¿Cuántos glorifican al Señor? No tenemos una actitud farisaica de señalar, de recriminar, de culpar, de enjuiciar, sino que abramos de las puertas para que ellos también conozcan de Cristo. Hablemos el Evangelio a otros. Entonces, lo que les comentaba, los recién convertidos generalmente dejan sus amistades, serán cerrando la puerta a la salvación. Esto no lo hizo Leví. Leví invitó a sus amigos publicanos para que ellos también conocieran de Cristo. Número 2, somos comisionados, hermano, a predicar. Vayamos por favor ahí a Marcos. Capítulo 16, verso 14. ¿Ya lo encontró, hermano? Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 14: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo una vez que resucita y se presenta ante sus discípulos y le reprocha esa incredulidad, porque ciertamente algunos de ellos no habían o no estaban convencidos de que Él hubiese resucitado. Pero una vez que se presenta, les da un mandamiento y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Ese fue el gran mandamiento, y hoy, ¿verdad?, a esto le conocemos como la gran comisión. Y vamos a ver en primer lugar que esto es un mandato, ¿verdad? No les hizo Jesús una petición, no les dijo: bueno, si quieren ir, si están dispuestos, si tienen o si sienten, ¿verdad? No les pidió un favor, no les hizo una solitud, sino que Él les hizo un mandato, una orden. Y los que han estado, ¿verdad?, en
en alguna empresa o en el ejército o en alguna de este tipo de asociaciones saben que las órdenes se tienen que cumplir, ¿verdad, hermano? Hermano Cacique, ¿qué pasaba cuando le daban una orden? Recién salido de la academia, hermano, pues mi mayor deseo era venir a ver a mi hija Anani, porque yo me acababa de separar de mi hija. Sí. Y lo primero que me ordenaron al salir de la academia, me dijeron, ¿eres nuevo? Le digo, sí, vas a saber lo que es amar a Dios en tierra ajena, te vas a Tijuana. Y me mandaron a Tijuana, hermano. Quisiera yo o no quisiera, me dieron mi oficio de comisión. Me iba yo a Tijuana y tenía que obedecer, hermano. ¿Y tenía usted qué? Obedecer. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Nuestro hermano da testimonio, quería venir a ver a su hija, pero la orden fue, vete a Tijuana. Eso es, ¿verdad? Obedecer. ¿A eso se llama qué, hermano? Obediencia a un mandato. Entonces el hermano tenía un mandato y nosotros debemos entender que tenemos un mandato. Y Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicar. Entonces el mandato es ir y predicar. Después de su resurrección, Jesús se les aparece y les da esta comisión, ¿verdad? El verso 16 dice la palabra del Señor: el que creyere y fuere bautizado será, ¿qué, hermano? Será salvo. Y hay dos condiciones aquí que muchos podríamos malinterpretar, pero vamos a considerarlas. Dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Algunos toman este versículo para sustentar el bautismo en agua como requisito para la salvación, pero todos nosotros sabemos que es solamente una forma de testificar de que somos salvos. Veamos Romanos 10:9, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice aquí, lo voy a leer. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muchas gracias, hermana, gracias por participar. Dice, ¿cuál es la condición? Confesar y creer, ¿verdad? Y aquí la que se repite es creer en tu corazón. No menciona el bautismo en agua. Hechos capítulo 16, verso 31. Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gracias, hermano. Nuevamente aparece la instrucción de creer, pero no aparece confesar ni tampoco bautismo. Entonces la que se repite constantemente es creer en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Efesios 2, 8, 9, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, gracias, hermana. Nuevamente nos hace hincapié en la fe, en creer y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces no son las obras las que nos hacen salvo, sino es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y la fe en ese sacrificio, ¿verdad?, es la que nos da salvación. ¿Cuántos glorifican al Señor? Entonces, debemos de ir por todo el mundo, no nada más en nuestra ciudad, en nuestra localidad, sino que el mensaje o la instrucción fue ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado, entonces será salvo. Entonces no podemos pasar por alto que es un mandamiento también. El creer y bautizarse también es un mandamiento, ¿verdad? No podemos pasar de alto que este es un mandamiento mediante el cual los creyentes se identifican con Cristo en su muerte y resurrección, ¿verdad? Cuando bautizamos a alguien, se identifica con Cristo al sumergirse en su muerte y al levantarse en su resurrección, y proclamar públicamente mediante esta práctica que tenemos nueva vida en Cristo. Gloria al Señor. Ese es el bautismo, pero tenemos que creer en primer lugar. Y vemos que el Evangelio debe de ser confirmado a través de que, bien, veamos el verso 17. Dice, y estas, lo puede repetir conmigo, y estas
señales. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Gloria al Señor. Las señales de los versículos 15 y 18 confirman la verdad y el poder del Evangelio. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque todas estas señales que nos hablan estos versículos estuvieron presentes en la iglesia primitiva, ¿verdad? Echaron fuera demonios, lo vemos ahí en Hechos capítulo 16, verso 18, cuando Pablo reprende a una mujer que tiene un espíritu y este espíritu sale de esa mujer. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque en el nombre de Jesús se pueden echar demonios. Amén. Hechos 2.4 dice, y hablarán nuevas lenguas. En Hechos 2.4 tenemos la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo, y los que estaban congregados, ¿verdad?, en el aposento alto, dice la palabra de Dios, que empezaron a hablar nuevas lenguas, ¿verdad? Hubo un viento recio, aparecieron lenguas repartidas como de fuego, pero los que estaban congregados empezaron a hablar nuevas lenguas. De manera que los macedonios, los sidonios, los sirios y todos los que estaban ahí que no eran judíos y que hablaban otras lenguas podían escuchar de ellos la gloria del Señor. ¿Cuántos glorificaban? Entonces, hablar nuevas lenguas, dice, tomarán en las manos serpientes. Lo vemos ahí cuando hubo un naufragio, ¿verdad?, de Pablo, y termina en una isla, si no me recuerdo, la isla de Malta, y sentado junto al fuego, llega una serpiente, él estaba ahí atizándole el fuego con la leña, y entre los leños iba una serpiente, y la serpiente, ¿qué hace? Lo muerde, tanto que los nativos dijeron, este hombre realmente es pecador, lo persigue la muerte en un naufragio, sobrevive, pero aquí viene y lo pica una serpiente. Y esperaban a que Pablo, ¿qué hermano? Cayera muerto, pero él simplemente toma la serpiente, la sacude en el fuego y no pasa nada. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque dice, tomarán en las manos serpiente. La única que no tenemos referencia bíblica como tal es, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. En la Biblia nunca se nos menciona un caso de alguien que haya sido envenenado y haya sobrevivido, pero tenemos el caso de nuestro pastor, ¿verdad?, fundador, nuestro hermano David Arco Ríos, quien fue envenenado, pero no le hizo daño el veneno. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Él testificaba, te daba este testimonio, ¿verdad?, de haber sido envenenado y no le hizo daño el veneno. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y igual que es sorprendente, y sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Esa es la referencia de Hechos 5, 15 y 16. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Pedro, ¿verdad?, caminando por las calles y con simplemente su sombra que tocara un enfermo, estos sanaban. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y estas son las señales que confirman la realidad, la veracidad, la autenticidad del Evangelio de Jesucristo. Y yo creo que aquí podemos dar testimonio algunos de que Dios hace estas cosas, ¿verdad? Dios hace estas cosas maravillosas, hermano. Yo recuerdo en una ocasión, estábamos durmiendo, y en eso tocan la puerta de la casa, y se levanta mi mamá y abre, y en eso era una mujer, hermanos, era una mujer que iba endemoniada, y cuando prenden la luz, la mujer se entra a la casa y se mete a la cama donde estaban mis papás durmiendo, ¿verdad?, completamente endemoniada. Y bueno, en ese momento mi papá empieza a reprender, gloria al Señor, empieza a reprender al demonio.
y para gloria y honra del Señor, esta mujer es liberada. Y como les podríamos mencionar muchos testimonios, ¿verdad? Una ocasión, recuerdo también estábamos en un servicio, era yo niño, tenía como 8 años, y entra un hombre endemoniado, hermanos, con dos hermanos, lo trataban de someter, y este hombre simplemente los aventaba y no le podían hacer nada. Sale el pastor y empieza a orar por él. Y recuerdo que mis padres, o mi madre me dice, ponte aquí atrás del púlpito, era un púlpito como y ahí estábamos espantados realmente, mi hermano y yo, escuchando cómo estaba el endemoniado gritando y haciendo feo. Y en eso recuerdo claramente como un hermano nos habla y nos dice, vénganse en una puerta que había así como acá. Salimos del púlpito y cuando vamos saliendo el púlpito se cae, hermano, porque el endemoniado ya estaba pateando el púlpito en el altar. Pero gloria al Señor porque este hombre fue liberado. Fue liberado porque la iglesia, ¿verdad? La iglesia tiene estas señales de liberación de endemoniados. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y enfermos, bueno, ¿cuántos no hemos visto o hemos sido, verdad, sanados por la misericordia del Señor? Entonces estas señales siguen y tenemos por eso que buscar la llenura del Espíritu Santo, hermano, para poder ir, orar por los que están afligidos, oprimidos, endemoniados, y estos se liberen. Gloria a Dios. Es la confirmación de que el Evangelio es auténtico. Los discípulos fueron obedientes y su ministerio estuvo acompañado de los milagros que Jesús había prometido. Hermano, si usted y yo somos obedientes y proclamamos el Evangelio de Jesucristo, créame que estas señales nos seguirán. Gloria a Dios, porque es la palabra, es el Evangelio de un Cristo vivo. Es un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Y terminamos con esto, la vida que ahora tenemos en Cristo, porque en Cristo Jesús somos muertos, hermano, somos muertos al pecado. Y vayamos a Efesios, por favor, capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, de los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Discúlpeme, estoy leyendo mal. Es el capítulo 2. Dice: salvos por gracia, es el encabezado que viene ahí, si usted tiene la Reina Valera, salvos por gracia. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hubo un tiempo, hermanos, que estuvimos muertos. ¿Por qué estábamos muertos? Porque estábamos en nuestros delitos y pecados, y en esa condición de muerte nos encontrábamos. Cuando Cristo vino a nosotros, ¿verdad? Estabas muertos en vuestros delitos y pecados, dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Hubo un tiempo, ¿verdad?, antes de aceptar a Cristo, cuando estábamos sobre la corriente de este mundo y hacíamos y nos comportábamos y hablábamos y pensábamos como piensa este mundo, ¿cierto? Pero era una vida de muerte. Muertos en pecado, siguiendo la corriente de este mundo, es decir, viviendo de acuerdo al sistema que deja a Dios fuera de su consideración. Porque hubo un tiempo en que no nos acordábamos de Dios, no pensábamos en Dios, ni siquiera, ¿verdad?, pasaba la idea por nuestra mente de agradar a Dios.
y vivíamos muertos en esa condición. Dice, en los cuales estuviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad. Vea lo que dice el versículo 2 completo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este príncipe de la potestad del aire? Satanás, ¿verdad? El diablo es el príncipe de este mundo. Y vea, vivíamos en esa corriente y estábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos hijos desobedientes. Lamentablemente, ¿verdad? Éramos hijos de desobediencia todos, porque todos en algún momento tuvimos la necesidad de aceptar a Cristo. Dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué terrible condición. Vea los términos que aquí utiliza, ¿verdad? Vivíamos en los deseos carnales, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos carnales, y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces vemos que aquí Pablo incluye los pensamientos en su definición de estar muertos por el pecado, ¿sí? Porque aunque la tentación misma no es pecado, ¿verdad? La tentación como tal no es pecado, se convierte en pecado cuando hacemos la acción, cometemos o infringimos la ley en ese momento, ¿verdad? O cedemos a la tentación. Si el pecado se origina en los pensamientos y en la imaginación. Antes de cometer un pecado, primero viene a nuestra mente, ¿verdad? Y ahí es donde realmente es la lucha, en nuestra mente. Ahí es donde se origina la lucha espiritual, en nuestros pensamientos. Porque en ese momento estamos pensando, lo haré, no lo haré, lo hago, no lo hago. Y en ese momento, ¿verdad? Si no sometemos nuestros pensamientos a la voluntad de Cristo, como dice Pablo, entonces cedemos a la tentación y cometemos el pecado. Y morimos. ¿Qué pasa cuando pecamos? Morimos espiritualmente. Entonces, esto éramos nosotros, y por naturaleza hijos de ira. Pero vemos algo que me llama la atención, lo que es muy repetitivo, por así decirlo, Pablo, es diciendo lo mismo que los demás. Es decir, hay gente allá afuera que sigue viviendo de esta manera. Hay gente que sigue viviendo de esta forma, hermanos. Pero ahora nosotros, ¿cómo vivimos? Vivos en Cristo Jesús. Dice el versículo 4, por favor lo leemos. Pero Dios, y aquí quiero prestar atención en esa frase, ¿verdad? Que es una frase que conecta lo que viene diciendo el anterior. Pero al mencionar pero Dios, es una frase que da, es decir, nos está hablando de un mal, nos está hablando de consecuencias, nos está hablando de una situación terrible. Y cuando menciona pero Dios, nos da una esperanza, ¿cierto? Es decir, hay solución. Hay una solución a este mal. Dice, pero Dios, hay una esperanza, dice, que es rico en misericordia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque nuestro Dios es rico en misericordia. Dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús.
Por gracia sois salvos. Antes de la gloria a Dios, hermano, lo que hemos recibido ha sido un regalo, es un don, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos. Y Dios en su grande misericordia y en su grande amor nos perdonó, nos limpió, nos lavó y nos dio vida nuevamente, ¿verdad? Con Cristo Jesús. Nos cambió, hermanos. Y por gracia lo hizo. Y dice la palabra del Señor: dad de gracia lo que recibiste de gracia. ¿Sí? Pero Dios representa una esperanza para los que están atrapados en el pecado. Al aceptar a Cristo dejamos de estar muertos y ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Es un don, el don de la gracia, y somos resucitados espiritualmente. Ve lo que dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esa frase de nos hizo sentar en lugares celestiales no se está refiriendo al cielo, porque nosotros todavía no llegamos al cielo, ¿verdad? No se está refiriendo al cielo como tal, porque dice: y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A que el Señor nos ha dado una posición espiritual elevada. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor Jesucristo nos ha sentado en lugares celestiales, es decir, nos ha dado vida espiritual, y a través de esa vida espiritual nos pone en una posición más elevada de la que estamos o de la que están los demás, aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Gloria a Dios, nos hizo sentar juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues en lugares celestiales no se refiere al cielo, sino a un reino espiritual. Ahora pertenecemos al reino de Dios, pertenecemos al reino de Cristo, y como tal, ¿cuál es nuestro deber, hermano? La proclamación del Evangelio de Jesucristo. Entonces, nuestra transformación espiritual es una muestra al mundo de la gracia de Dios. Y con esto quiero concluir. Muchas veces nos preguntamos: ¿qué le vamos a decir a los demás? ¿Verdad? O al menos en lo particular, era algo que en su momento me causaba conflicto. ¿Cómo me voy a acercar a los demás? ¿De qué les voy a hablar? ¿Verdad? ¿Cómo les voy a presentar el Evangelio? Pero, hermano, nuestra transformación es nuestro mejor, ¿verdad?, anuncio. Es decir, si nosotros realmente hemos sido convertidos y aceptamos a Cristo Jesús, hay una transformación en nuestra vida, y esa transformación se nota. ¿Cuántos dan gloria al Señor? O al menos esa transformación se debe de notar. Por eso Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Pero una luz no se pone debajo de la mesa, sino que se pone encima para que alumbre a todo. Gloria a Dios. Entonces nosotros somos, hermano, esa luz, nuestro testimonio. ¿Cómo vamos a evangelizar a otros? A través de nuestro comportamiento, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra forma de hablar, a través de decirles: Cristo te ama, ¿verdad? Pero necesitan ver en nosotros ese cambio. Porque si en nosotros no hay ese testimonio, hermanos, podemos evangelizar, podemos predicarles, pero ellos van a decir: para vivir como tú, para ser hipócrita como tú, mejor como estoy. Dice: el que esté limpio, límpiese más, pero el que esté sucio, ensúciese más. Y qué terrible, hermanos, que demos mal testimonio. Demos mal testimonio cuando la forma de evangelizar a otros es a través
de demostrar que somos nuevas criaturas, de que realmente hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, de manera que ya no hay maldiciones en mi boca, ya no hay malos pensamientos, ya no hay ese chisme en mi vida, ya no hay esas injurias, ya no hay, ¿verdad?, esa maldad en mi vida. Soy diferente porque Cristo vive en mi corazón. Y entonces muestro amor al prójimo. Soy compasivo, soy misericordioso, soy justo. Si realmente estamos en un lugar elevado, debemos de demostrarlo. Amén. A través de esas buenas acciones y ese buen testimonio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, la transformación de nuestra vida es lo que muestra al mundo. Y déjeme decirle, contra tal testimonio no hay argumento. A veces quisiéramos convencer a la gente a través de pensamientos muy elocuentes, ¿verdad? Argumentos muy lógicos, muy inteligentes. Pero cuando nos debaten, siempre van a encontrar un contraargumento, algo que nos pueda incluso a nosotros poner a pensar si realmente lo que creemos es verdad o no. Pero ¿cuál es el mejor testimonio de que Cristo vive y es real? Mi propia vida y mi propia experiencia. Es como aquel ciego, ¿verdad? Aquel ciego que cuando recobra la vista y se le acercan los fariseos le dicen: ¿sabes que quien te sanó es pecador? ¿Sabes que quien te sanó es un hombre malo? ¿Y qué decía este hombre? Pues no lo sé. Si es bueno o si es malo, no lo sé. Si es profeta o no es profeta, no lo sé. Si es el Mesías o no es el Mesías, no lo sé. Yo solo sé una cosa, que yo estaba ciego, pero ahora puedo ver gracias a ese hombre. Gracias a Jesucristo ahora puedo ver, y es el único argumento que realmente importa. Y para demostrarlo, ahí están mis padres, que ellos me vieron nacer ciego. Ellos dieron testimonio de que por tantos años fui ciego, pero ahora aquí estoy viendo por el toque de Jesucristo en mi vida. ¿Cuántos años del Señor? Entonces, ante tal argumento no puede haber oposición. Cuando hablemos de Jesucristo, mira, yo no sé si realmente es lo que tú me comentas es cierto o no. Yo te hablo de mi experiencia personal y de lo que he vivido con Jesucristo. Y antes estaba ciego, pero ahora puedo ver las cosas como son. Antes había odio en mi corazón, pero ahora solamente que está Jesucristo hay amor y perdón en mi corazón. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y eso, hermanos, créanme que convence al mundo pecador. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza.